Saludos con todos y todas. En esta actividad vamos a explorar lo que se conoce como alto relieve. Antes de iniciar con el tema, voy a explicarles un par de cositas. Primero, esto que vemos aquí es una expresión artística. El ser humano tiene diferentes formas de expresar sus emociones, sus sentimientos a través del arte. Esto es una pintura, pero no solo podemos hacerlo con la pintura. También la danza es una forma de arte, la música, la escritura, la escultura son diferentes representaciones del arte. El ser humano en esta ocasión con el arte intenta expresar sentimientos, emociones, deseos. En realidad, si es que observan una obra de arte y la analizan, pueden comprender por qué se realizó y cuál fue el propósito en realidad que tuvo y qué es lo que significa. Esto es un tema muy complejo en realidad. Por ahora solamente vamos a comprender que el arte es una expresión del ser humano, una expresión de emociones, deseos, anhelos en realidad, cosas que la persona o el artista quiso exponer. Entonces, prosiguiendo, observemos esta imagen. Aquí nosotros a simple vista lo que vemos son montañitas, lomas, pero esto también se le conoce como relieve. Son relieves geográficos, orográficos en algunos casos. Eh, Todo lo que vemos nosotros, las montañas, las lomas, eh, diferentes cambios en la tierra, digámoslo así, se le conoce como relieves. Si se pueden fijar más o menos en la imagen, aquí existe un caminito. Esta es una carretera prácticamente. Todo lo que está en la carretera se supone que está al nivel del suelo y lo que está más arriba de la carretera, o sea, lo que está más alto, se le conoce como alto relieve en esta ocasión. Muy bien, este es otro ejemplo de alto relieve. De igual manera son pequeñas lomas de piedra que se han ido erosionando con el tiempo, el agua, el viento, los animales han ocasionado inclusive que la piedra misma se erosione y cree estas formas que están en alto relieve. Si nosotros nos paramos enfrente de ellas, en realidad van a estar mucho más alto de lo que nosotros medimos y tendríamos que elevar la mirada para poder observarlas completamente. Ahora vamos a ir a algo un poco más diferente, digámoslo así. Aquí podemos observar una carretera, por decirlo así, una carretera, un camino, un sendero. A simple vista y aquí simplemente observándolo, podemos decir que es nada más que esto. Es un sendero, es un camino. Pero si es que creamos suficientes senderos, podríamos experimentar algo como esto. Estas son las líneas de Nazca. Se encuentran en Perú. Lo que podemos observar aquí son, digámoslo así, dibujitos que han hecho las personas. Pero hay que tener en cuenta algo. Esta fotografía fue tomada a una gran altura. En realidad, si nosotros nos paramos encima de una de las líneas del dibujo, lo que podríamos observar es prácticamente esto, un solo camino y ya. Pero cuando la vemos desde lejos, observamos una imagen. Esto en particular fue realizado con senderos hace ya mucho tiempo por una cultura llamada Nazca. Como pueden observar, esta es una representación también artística. Ellos tuvieron su propósito para crear esto. En realidad estos dibujos son inmensos, inmensos, inmensos y ocupan una gran cantidad de espacio. Si intentamos caminar a través de todas las líneas del dibujo, en realidad nos tardaríamos varios días en completar el trayecto. Para que comprendan de mejor manera, si es que yo me ubico aquí y decido caminar por todas estas líneas, tardaría en realidad varios días en completar todo el camino que ocupa este dibujo, porque en realidad son dibujos bastante grandes.
A simple vista se ve como un camino, pero de lejos tiene una forma específica. Muy bien. Esto que vemos aquí también es otra representación de lo que se conoce como alto relieve. Si se dan cuenta, en el fondo tenemos una pared que en este caso es de piedra o puede ser inclusive de mármol. Y sobre la pared están colocadas diferentes esculturas. Todo lo que sobresale de la pared se le conoce como alto relieve. Todo lo que está por encima de la pared, todo lo que sobresale, se le conoce como alto relieve. Esto que vemos acá es otro ejemplo del alto relieve, pero en esta ocasión ha sido realizado con piedra y probablemente trabajado durante mucho tiempo, porque se imaginarán lo difícil que es trabajar o crear estas formas en la piedra. Aquí podemos observar una representación de una escena, pero de igual manera está hecho con diferentes bloques de piedra trabajado, y esto es lo que vemos como alto relieve, todo lo que sobresale del fondo de la pared en realidad. Ahora, esto que vemos aquí es lo contrario. Esta es una representación, pero no es de alto relieve, esto es de bajo relieve. Todo lo que esté sobre la superficie se le conoce como alto relieve. Todo lo que esté por debajo de la superficie es bajo relieve. Como pueden observar aquí, esto parece como un huequito, ¿no? Tenemos todo por debajo, parece un huequito. Por eso se le conoce como bajo relieve. Todo lo que esté sobre la superficie es alto relieve. Todo lo que esté por debajo de la superficie es bajo relieve. Esta es una muestra de alto relieve un poco más práctica, un poco más sencilla de hacerla, digamos así. Aquí podemos observar unas ramitas, podemos observar unos pedazos de planta, algunas hojuelas o semillas, frutos que han sido colocados sobre un fondo ya pintado. En este caso, el fondo que parece cielo viene a ser la superficie, y todo lo que está pegado encima es el alto relieve. Aquí se han colocado varios elementos para crear este efecto. Bueno, ahora nosotros en esta actividad vamos a utilizar esto. Esto que vemos aquí es una soga, pero en realidad es demasiado grande para nosotros, así que vamos a usar algo muy parecido pero más pequeño. Podemos utilizar cordones, piolas, cordeles, varios hilos entrelazados, lo que sea. El objetivo es que con este tipo de materiales se puede crear algo parecido a esto. Aquí más o menos se observa que hay unas representaciones de cuerdas. Ya, si nos percatamos, la hoja en blanco es la superficie. El alto relieve sería la cuerda que está aquí. Inclusive podemos observar que hay algo que parecen hojitas de pasto y algunos elementos más. Lo demás está pintado con diferentes materiales, pero lo que se observa aquí puede ser una soga que está pegada encima del material. Entonces esta sería una creación en alto relieve. Una vez explorado esto, vamos a ver la actividad en sí. En esta ocasión les he adjuntado esta hojita de trabajo. Aquí podemos observar el dibujo de un pequeño lorito, y vamos a transformar este dibujito que está plano, completamente plano, en un dibujito en alto relieve, que se pueda visualizar, que se pueda comprender que está sobre la superficie. Aquí pueden observar los pasos a seguir para la actividad. Primero tenemos que pegar un cordón, un cordel, una piola sobre cada una de las líneas. Sobre las alas, sobre las líneas que están en medio de las alas, sobre todo lo que sea línea negra, vamos a colocar o vamos a pegar una piola, un cordel, un cordón sobre todas las líneas que vemos aquí en el lorito. Una vez que esté bien pegada nuestra piola o cordel, pues dejamos que se seque bien y procedemos al siguiente paso.
Aquí nos dice que tenemos que cubrir tanto el dibujo como el cordel con una capa de papel higiénico. Puede ser una, puede ser dos. Para esto vamos a utilizar un pincel, cualquier tipo de pincel es bueno. Y una mezcla de agua y goma blanca. Tiene que ser la goma blanca líquida, porque la goma en barra no nos sirve para esto. Tampoco la goma transparente y menos la silicona. Tiene que ser goma blanca, goma líquida, blancola con agua, mezclado hasta que quede un resultado como leche. Esto le aplicamos encima del dibujo con el pincel y le vamos pegando las hojitas de papel higiénico. Si es que no tenemos goma, también podemos utilizar lo que se conoce como engrudo. El engrudo se puede hacer con harina y agua. Si nosotros mezclamos una media tacita de harina y unas 2 tacitas de agua, se genera una mezcla que se le conoce como engrudo. Eso también se puede utilizar en lugar de la goma blanca si no disponemos de esto. Si es que tampoco disponemos de papel higiénico, podemos utilizar cualquier otro tipo de papel, pero hay que humedecerlo previamente antes de pegarlo. El objetivo es que todo el dibujo quede cubierto con la mezcla y con el papel higiénico, inclusive las líneas que utilizamos de base con la piola. Al final, cuando esto esté terminado, hay que dejarle secar por unos 2 días hasta que esté bien seco, bien durito. Una vez que ya veamos que esté seco el dibujo, vamos a darnos cuenta que justo por donde pegamos la piola o el cordel se generó un alto relieve en las líneas y todo se ve diferente. Lo que vamos a hacer luego es pintar los espacios que quedan. Por ejemplo, aquí tenemos que pintar las plumas del lorito, las alas, las patas, pero una vez que esté todo seco. Y aquí abajo les puse un pequeño ejemplo más o menos de cómo debería quedar. Esto es un ejemplo externo, pero esta es la idea. Por aquí podemos observar más o menos que iría nuestro cordel o nuestra piola. Y lo que vamos a pintar son los espacios que están dentro. Todo lo que sea el alto relieve no le vamos a pintar, vamos a dejarle en blanco, pero lo que esté dentro, eso sí se va a pintar. Al final vamos a tener un dibujo realizado ya en alto relieve con materiales sencillos de conseguir en realidad. Eso es todo y muchas gracias.